Me tienen que imaginar estando solo en Madeleine, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se alejaba por unos segundos de mi trabajo, el lento venir de él a quien yo honestamente había tratado de no conocer. A aquel a quien yo le había temido finalmente me alcanzó. En 1929 me entregué y admití que Dios era Dios, y me arrodillé y oré. A lo mejor aquella noche yo era el converso más desanimado e indispuesto de toda Inglaterra. Sorprendido por la alegría de C.S. Lewis. Bienvenidos al Club Dalroy. Esta voz que acaban ustedes de escuchar es la de David García, nuestro sabio del tiemblo, la persona a la que hay que acudir para cualquier duda sobre juegos de mesa, cualquier recomendación, lo sabe todo. Y es lo que tenemos los de pueblo, que sabemos de esas cosas. Bueno, y otras muchas. Y luego también tenemos aquí a nuestra invitada de honor de hoy, que es María Redondo, que además de ser muy amiga y compartir temas muy queridos en común, tienes un doctorado precisamente en el tema que nos ocupa, que es C.S. Lewis. Y luego, si mal no recuerdo, tú hiciste filología en el CEU, ¿puede ser? Yo hice Humanidades y Periodismo. Humanidades y Periodismo en el Eso CEU. es. Vale. Y luego viniste a la Universidad Francisco de Vitoria a hacer tu doctorado. Y pues eso, desde entonces te has quedado aquí como profesora. Sigues investigando sobre temas vinculados con tu tesis. Uh-huh. Y venimos a hablar precisamente de eso, de C.S. Lewis, de su vida, de su obra. Este famoso apologista cristiano inglés, irlandés, muy amigo de Tolkien, de quien ya hemos hablado en este podcast. Y luego una de estas personas, yo creo que es uno de estos pequeños tesoros que tenemos los cristianos en general, pero yo creo que sobre todo los católicos, un autor que habla de muchos temas muy interesantes y que vamos a ir tratando de desentrañar, ¿no? Eso es. Bueno, no sé si nos querías comentar, para empezar, al menos de manera general, un poco de qué ha sido tu tesis o de qué estás investigando. Genial. Pues básicamente en mi tesis vinculé, ¿no?, las dos cosas que más me gustaban, ¿no?, que era el mundo de C.S. Lewis y, por otro lado, el mundo de la literatura, ¿no? Entonces, mi tesis se trataba de estudiar la visión sacramental de la realidad que proponía Lewis a partir de sus estudios de literatura medieval, ¿no? Entonces, vi que esto era un aspecto como que no se había tocado mucho a la hora de hablar de Lewis, ¿no? Como que se había publicado mucho acerca, pues, de la parte también más teológica o de sus ensayos, pero a mí me llamó mucho la atención que la posición desde la que él desarrolló toda su obra fue desde su profesión de profesor de literatura medieval. Y entonces yo me centré en estudiar esa visión del mundo que él propone y que bebe en gran medida de ese conocimiento que posee del mundo medieval, ¿no?, de esa mirada simbólica del mundo. Y bueno, pues fue una etapa muy bonita, la disfruté un montón y pues encantada, pues, de seguir también aquí compartiéndola. Uh-huh. Si nuestros oyentes no hubiesen escuchado hablar nunca de C.S. Lewis o no lo hubiesen leído, sí. ¿Cómo te encontraste tú con él? O sea, ¿en qué momento te encontraste con él y cómo te enamoraste, ¿no? Porque decías, mi tesis al final ha sido poner en diálogo dos de mis pasiones, ¿no?, la literatura y C.S. Lewis, ¿no? Justo. ¿En qué momento te encuentras con él? ¿Cómo te encuentras con C.S. Lewis? Pues, a ver, como todo el mundo a lo mejor ha respondido de, pues, lo típico, ¿no? Pues cuando eres más niño, pues lees Narnia y las películas y tal, pero para mí hubo un momento decisivo que coincidió justo con el verano antes de hacer la tesis. Un verano, ¿no?, pues que fui a la Feria del Libro, creo que era pues en junio por ahí, ¿no?, y me compré el de Cautivado por la alegría, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención ese título y entonces empecé a leerlo y me di cuenta, ¿no?, que era la historia de que en el fondo todo cristiano, todo hombre, ¿no?, tiene en su vida, que es el deseo de ser feliz. Y a mí me llamó muchísimo la atención ese libro y a partir de ahí empecé a indagar, ¿no? Cautivado por la alegría, que es un libro que yo recomiendo muchísimo, que luego podemos hablar si queréis de él, si os parece, cuenta la historia de su conversión, pero partiendo del término de alegría que él llama joy. Y básicamente es esa búsqueda que él tiene de buscar a Dios en las cosas y a partir de experiencias concretas, ¿no? Entonces, para mí ese momento en el que yo leí ese libro fue decisivo, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a indagar y empiezas a ver todo lo que tiene y es increíble, ¿no? Fue el momento más decisivo. Sí, además es curioso porque es verdad que Lewis nació en una familia muy creyente, o sea, al menos su madre era muy creyente, era hija de un pastor protestante. Sí. Y él nació un poco en el contexto de
el anglicanismo de Belfast, ¿no? Que es muy militante, sí, y una identidad muy cristiana, muy puritana y muy contraria a la visión católica del resto un poco de Irlanda, ¿no? Es lo típico también de estas pequeñas comunidades religiosas que están muy unidas en una isla a otra gran comunidad católica, pues hay una especie de militancia pero Lewis, muy joven, se declara ateo, ¿no? En la adolescencia, con unos 15 años más o menos, se declara ateo. Eso es. Porque entiende la religión como una tarea, como un deber, como algo muy pesado. O sea, él tiene varias experiencias, ¿no? Él las cuenta muy bien en Cautivado por la alegría, ¿no? Yo por eso siempre digo que es el primer libro que hay que leer de Lewis. Él, cuando tiene unos 10 años, su madre muere de un cáncer, y eso es algo que él cuenta que a él le toca de una forma muy, muy especial, ¿no? Perder a su madre, y él cuenta además, dice, recé a Dios pidiéndole que curase a mi madre y no fue así. Entonces, es como que de repente su mundo se derrumba, y eso, unido a las experiencias tan negativas que él también cuenta de su paso por distintos colegios, colegios de estos con una educación eduardiana muy marcada, donde al final el alumno que sobresale no es el que es bueno intelectualmente, ¿no? Sino el que a lo mejor demuestra mucha habilidad en el deporte. En el caso de Lewis era todo lo contrario, el pobre no se caracterizaba por ser buen deportista. Pues eso, unido a los profesores que también le inculcan esa educación racionalista, ¿no? Muy basada también en un materialismo, como que va mellando mucho en él. Las amistades con las que se junta también en estos primeros años, también antes de ir a Oxford, o sea, son, digamos, como pequeños dardos que poco a poco van haciendo que Lewis se aleje del cristianismo. Aparte, lo que has comentado, Javier, toda la educación puritana que él ha recibido, en la que no se le ha permitido cuestionarse absolutamente nada, sino solo cumplir unas normas, a él le hunde, ¿no? Y yo creo que también es muy interesante fijarse en Lewis como una persona que es como completamente coherente, precisamente como por su coherencia es lo que hace que en un momento determinado él se convierta, porque dices, o sea, esto que me han enseñado durante todos mis años de juventud, de racionalismo, es que la realidad, se cae por su propio peso, es decir, las cosas no son solo lo que nosotros vemos, porque la realidad me está diciendo que no. Entonces es muy interesante esta parte. Sí, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de Lewis como apologista y de Lewis también como literato, y es cómo él entiende el naturalismo cientificista casi como una especie de enemigo personal. Y tiene que ver porque él estuvo, yo creo que en su juventud precisamente al borde de caer en esa tentación, y lo que yo creo que le generó más resistencia en ese sentido fue el comprender que una visión naturalista cientificista de la realidad supone necesariamente un conductismo lógico y psicológico, y él era incapaz de concebir que el ser humano se pudiera reducir a eso, ¿no? Que se pudiera reducir simplemente a una especie de respuestas fisiológicas y sociales a unos ciertos estímulos, ¿no? Y precisamente yo creo que en gran medida el cariño por la literatura que él tenía, ¿no? Él era un lector compulsivo, y que conociera los clásicos y los amara tanto y demás. Yo creo que esto fue lo que a él hizo que todo eso le rechinara mucho y que se rebelara contra esa posibilidad. Totalmente. Él mismo cuenta en su camino de conversión, ¿no? Dice qué importante son los libros que leemos, ¿no? Porque al final él al final tiene un momento de encuentro decisivo cuando lee a George MacDonald, Fantastes, que es este libro también tan conocido suyo. Buenísimo. Y cuando lee también a Chesterton, el hombre eterno. Y él mismo cuenta, ¿no? Cómo esas lecturas le despertaron en él, le abrieron, por así decirlo, los ojos ante lo que tenía. Es decir, frente a esa visión del cristianismo que siempre le han contado basado en un cumple la norma, de repente se encuentra con un Chesterton, ¿no? Que en El hombre eterno le ofrece una historia del cristianismo que para él, en ese momento siendo ateo, le abre completamente la mirada. Entonces, efectivamente, como decías, Javier, tanto la lectura pues de los clásicos, ¿no? O de los mitos artúricos, que esto es algo también muy interesante, que le despiertan en él un anhelo de un más allá. Él cuenta mucho, por ejemplo, la importancia que tuvo el mito del dios Balder, de un dios que muere y vuelve a la vida, que al final uno traza esa conexión, dices, es la historia del cristianismo. Entonces, esto que ya estaba en el mundo pagano,
o sea, le choca realmente con su propia vida y dice, o sea, me están vendiendo en Oxford que lo que se lleva en ese momento era lo que se conoce como el New Look, que era la corriente que estaba de moda, una corriente puramente racionalista, cientificista, y de repente se pone a leer a toda esta gente, desde los clásicos a los mitos artúricos a Chesterton, y se da cuenta que es que la realidad le está dando completamente como, o sea, le está diciendo, pero no te das cuenta que es que estás viviendo en una mentira. Entonces es muy interesante. Aquí hay dos cosas que quiero tratar, aunque sea un poco de pasada, antes de llegar a su conversión, que mola un montón, pero que es el tema de... todo este planteamiento a mí me conduce a un doble paralelismo. Uno que estábamos comentando ahora con David, ¿no? Que es Lewis y Newman, ¿no? Y esta forma de entender la renovación de la universidad en clave literaria, que no sé que o recurriendo a la literatura, a los grandes clásicos, si quieres nos lo comentas, pero sobre todo Lewis y Chesterton, ¿no? De hecho, hay una historia, yo no sé si es del todo real, a mí me suena que sí, y es que son tan similares en cierto modo las vidas de Chesterton y de Lewis, y son dos personalidades que tienen unos paralelismos tan claros y tan marcados, que incluso creo que hay una especie de anécdota en la que aparece algo como una especie de pasar el testigo, ¿no? De Chesterton, que lo invitan a un debate, no me acuerdo sobre qué tema, sí, pero vamos, no lo recuerdo, y que Chesterton llama a la universidad, a un amigo que tiene en la Universidad de Oxford, para ver si hay alguien porque él ya está muy mayor, muy malito y no puede ir, que si hay alguien que le pueda sustituir, que defienda una postura similar a la suya, ¿no? Y llaman a C.S. Lewis para que acuda a ese debate. O sea, que de hecho es una anécdota que yo he leído, estoy casi seguro, en alguno de los libros estos de Dyson o de cualquiera de los amigos de esta generación de los Inklings, que mencionan eso, que hay una especie de paso del testigo simbólico de Chesterton a Lewis en este caso. Es que podría ser perfectamente, de hecho parece que lo traemos preparado, pero no lo traemos preparado. A la cosa de 3 días o así estoy trabajando a ver si publico un artículo, y justo me reencontré con un artículo que trabajé en la tesis del padre Ian Boyd, que ha trabajado mucho a Chesterton, y era un artículo precisamente que establecía una similitud entre Lewis y Chesterton en cuanto a lo que, por ejemplo, viene a ser, pues eso, la visión sacramental de la realidad y el papel que juega también la encarnación. Es decir, es que dices, parece que estás leyendo a los dos. Sí, o sea, llama la atención eso. Sí, completamente. Y que los dos además tuvieron una experiencia muy parecida, en el sentido de que tuvieron una huida hacia el ateísmo muy temprana, que luego los dos tuvieron una experiencia vinculada con el ocultismo, el satanismo en el caso de Chesterton, y que de ahí terminaron dando el salto hacia el catolicismo, o hacia, en el caso de Lewis, un cristianismo muy cercano al catolicismo, y una conversión que marcó profundamente sus vidas y que yo creo que su visión también de la realidad. De hecho, los dos están vitalmente muy enfrentados a todas estas cosmovisiones y... Sí, a Wells, por ejemplo, ¿no? A todos estos autores que están tan de moda. Es que eso justo es muy interesante, porque todos estos autores de ciencia ficción que están tan de moda a finales del 19 y ya pues el siglo XX, ¿no? Chesterton y Lewis se dan cuenta que esta imagen que ellos están, que este pensamiento que ellos están difundiendo a través de sus obras está calando muchísimo en los jóvenes. Entonces ellos dicen, o sea, tenemos que escribir algo, lo que suena mal, pero Lewis llama como teología de contrabando. Es decir, meter esta teología de contrabando en sus novelas desde el punto de vista, o sea, no malo, sino decir, tenemos que combatir contra estas ideas cientificistas que Wells, Aldán o Stapleton están difundiendo en sus obras. Y yo creo que efectivamente, Javier, como decías, Chesterton y Lewis se parecen muchísimo porque también partieron como de una conversión muy parecida, es decir, ambos fueron ateos, pasaron por un proceso de racionalista, y precisamente porque ellos conocen bien ese proceso de racionalismo intentan que el hombre que está pasando por ese momento sea capaz, ¿no? Le da como los tips para salir de esa ceguera que tienen. Además, fíjate, decías, antes también lo hablábamos de, o sea, que en sus novelas y en sus obras, ¿no? Hay un fuerte carácter propositivo, es decir, no estamos hablando solamente de una reacción ante un racionalismo cientificismo como podría darse en el romanticismo, ¿no? Donde se denuncia, ¿no? el mito del eterno progreso, ¿no? Y como que la ciencia venga a salvarnos, ¿no? Sino que aquí hay una propuesta, ¿no? Porque tienen algo que
decir. O sea, no es solamente un oponerse al movimiento dominante o a la cultura dominante, sino, oye, aquí nosotros tenemos otra cosa que es valiosa, que además hemos recibido de una tradición, ¿no? Y que de la que formamos parte y que nos tenemos que encargar de actualizar, ¿no? Y además lo hacen en comunidad, digo, o sea, lo hacen juntos, o sea, no lo hace cada uno por su cuenta, sino que de repente encuentran el tremendo valor o sea, de la comunidad, ¿no? Que yo creo que también es muy valioso. Esa idea es súper, súper interesante. Cuando, o sea, una de las cosas que Lewis intenta como remarcar mucho, o sea, es el término de medieval. Es decir, actualmente, si tú dices, como está como muy manoseado el término y es bastante peyorativo, ¿no? Como algo arcaico, algo que tiene que ver con pasado de moda. Y él dice, a ver, lo que yo estoy proponiendo no es una vuelta al mundo medieval en cuanto a términos científicos. O sea, ya sé que hemos superado el sistema tolemaico y que ahora hay otra explicación del mundo. Dice, lo que yo estoy proponiendo es que esa visión del mundo que tenían los medievales, que era simbólica, es una visión mucho más henchida de sentido y que no... o sea, que realmente entronca con la propia realidad del hombre, ¿no? Entonces, aparte, ellos proponen, tanto Tolkien como Chesterton como Lewis, es una visión del mundo esperanzadora. Es decir, no es como todo está mal, que mal está todo, hemos pasado 2 guerras mundiales, el cientificismo, el materialismo, sino que te dan una propuesta esperanzadora. Es decir, que es que al final, pues como decía Tolkien, ¿no? Al final la catástrofe es la propia encarnación. Y es muy bonito ver esto y... lo hablamos también antes de este podcast. Yo creo que esta es una tradición que hay autores que a día de hoy todavía la siguen como que han recogido un poco el legado de Lewis, Tolkien y Chesterton y lo siguen transmitiendo. Todo este movimiento, por ejemplo, de Stratford Caldecott, con el Second Spring, es decir, son... autores, ¿no? Que buscan recopilar lo que han sido pues los grandes también autores conversos del siglo XX y que han propuesto una mirada del mundo que no es que, vale, el problema está, o sea, no te está diciendo que no esté, pero tenemos 2 opciones, o quedarnos en eso o proponer, ¿no? Algo. Es muy bonito eso. Sí, y yo creo que además encaja mucho con precisamente su conversión. O sea, porque yo creo que has citado a Tolkien. Tolkien fue una figura fundamental en la conversión de Lewis. Pero yo creo que fue una figura fundamental sobre todo, no tanto por una cuestión de ideas, sino sobre todo por una cuestión de mirada. Es muy gracioso porque dice Lewis que cuando él llega a no me acuerdo cuál fue la universidad anterior donde estuvo antes de llegar a Oxford, que le dicen que no se relacionara con filólogos. Ah, sí, no, porque dice que cuando... Dice, a mí me dieron 2 recomendaciones cuando llegué a Oxford, que no me relacionase con un papista ni con un filólogo, y Tolkien era las 2 cosas, justo. Efectivamente. Y yo creo que tenían en común muchas cosas, ¿no? Se conocieron casi circunstancialmente, aunque los 2 siendo profesores de lo que eran, ¿no? Del ámbito de la literatura medieval y de la filología, seguramente tenían muchos puntos, tarde o temprano habrían terminado conociéndose, ¿no? Moviéndose además dentro de la Universidad de Oxford. Pero en el fondo lo que hace que entablen esta profunda amistad, que se vio interrumpida pero nunca rota, fue precisamente esta visión de la literatura medieval y de la potencia de la tradición en clave propositiva. Y luego Lewis, charlando con Tolkien, que era un católico convencido, ¿no? Ya hemos hablado de Tolkien en este podcast. Fue poco a poco, yo creo que contagiándose de esa mirada luminosa, esperanzadora de la realidad, que no es un mirar hacia atrás nostálgico a esa época que ya pasó, sino es verdaderamente vamos a mirar hacia adelante, ¿no? Porque somos parte de una estirpe consagrada que caminamos además hacia una meta, ¿no? Y esta mirada escatológica va a acompañar, yo creo que prácticamente toda la obra de C.S. Lewis hasta su muerte. Totalmente. O sea, prácticamente, si no todas las obras de Lewis, creo que tienen un trasfondo completamente escatológico. Es decir, es como nosotros estamos aquí, pero no nos quedamos aquí. Es decir, siempre remiten aún más allá, y de ahí pues es el hecho de que retome esa visión simbólica del mundo, que no es otra cosa sino que decir que lo que nosotros tenemos aquí nos remite a algo más, ¿no? Entonces esa fue su propia historia de conversión. De hecho, o sea, al final de Narnia es como para aquellos que no lo hayan leído no lo vamos a destripar, pero bueno, que al final es como el culmen de ese proceso vamos tan agustiniano, ¿no? Venimos de Dios y vamos hacia Dios. Y
Y es muy bonito leer las obras con este trasfondo. Y al final es curioso porque uno, cuando comienza a leer a Lewis, que era lo que me pasaba a mí, no se da cuenta como de la base que hay en todo eso. Es decir, bueno, estas ideas de dónde le vienen. O sea, si tú lees Mientras no tengamos rostro, o si lees todo lo que tiene que ver, pues eso, con sus ensayos pues, más teológicos, al final todo esto se apoya en una tradición, que es la tradición medieval y la tradición de los padres también de la Iglesia. Uh-huh. Y es esta visión del mundo. Justo. Y aquí, en este sentido, yo creo que también hay que integrar la labor de amistad, como decía David, que esto fue una experiencia en buena medida comunitaria, ¿no? De los Inklings, por ejemplo, que es una manifestación, ¿no? de esta amistad que unía a Lewis, a Tolkien, a Owen Barfield, a Charles Williams uh-huh. y a otros autores. Pero que es muy bonita, ¿no? El decir, oye, un conjunto de profesores y de alumnos se juntan en un pub después de clases para seguir comentando la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia de Dante y luego las cosas que ellos iban escribiendo. Claro. ¿No? Y en torno a ese diálogo sobre los clásicos, pues va creciendo y va germinando una mirada del mundo y una amistad que los une y que los va a acompañar y que va a ser determinante para la vida de todos, ¿no? Eso es. De hecho, en una de sus obras, Los Cuatro Amones, la parte en la que describe, ¿no? o intenta de alguna manera sistematizar la cuestión de la amistad, me parece súper luminosa, porque cuando uno entiende las relaciones que él ha tenido con sus contemporáneos, ¿no? y con los que seguramente él llamará amigos, ¿no? se da cuenta de que el planteamiento teórico que hay en ese libro está cargado de sentido. Quiere decir que cuando habla de la amistad como la comunión en torno a algo que se comparte, ¿no? y que cuanto más elevada es la amistad, ¿no? en tanto que el objeto que he compartido es más elevado, ¿no? yo cuando leí aquello me imaginaba a estos autores, ¿no? en aquellas tabernas inglesas, ¿no? Compartiendo sus escritos, ¿no? y hablando sobre ellos, y yo pensaba, claro, es que cuando lo que uno comparte es algo así, ¿no? la amistad que se genera también es muy profunda. Por eso esa amistad que tú decías, interrumpida, pero no, o sea, como decías, no rota, ¿no? Sí, eso lo decía claro. Sobre todo por un episodio que tendremos que comentar, ¿no? que fue la boda de Lewis con Joy Gresham. Gresham, sí. ¿No? Bueno. Que Tolkien no veía muy bien esa relación y demás, y se generó una cierta distancia, pero no fue una ruptura de... Y es verdad que hubo momentos es una amistad larguísima. Claro, pero es que se distanciaron, pero es como la vida misma, ¿no? Lewis llegó con 30 años a Oxford más o menos, creo. Si mal no recuerdo, después de la guerra del partido, pues en la Primera Guerra Mundial. Pues en 1914, porque llega justo cuando ha empezado la Primera Guerra Mundial. Justo, y entonces... Él se va a Francia a luchar las trincheras. Sí, pues como Tolkien. Claro. Y yo creo que, pues conociéndose con 30 y pocos años, vamos a decir, pues fue una amistad muy larga y una amistad muy íntima. Son dos amigos de los de toda la vida, de estar juntos. Y obviamente hay momentos en los que se separan por circunstancias geográficas. Yo qué sé, Tolkien va a promocionar su obra a Estados Unidos, por ejemplo, lo que sea, pero luego al final de su vida es verdad que la relación con Joy hizo que la amistad se resintiera un poquito, porque Tolkien no lo terminaba de ver del todo claro eso, ¿no? Sí. Que es una pena, pero bueno, es también una realidad. Y te iba a preguntar yo, María, sobre la obra de C.S. Lewis, porque nos has recomendado empezar por Sorprendidos por la Alegría. Uh-huh. Luego él tiene Las Crónicas de Narnia, que yo creo que es como su libro más reconocido. Sí. Luego tiene otra trilogía de novelas un poquito más desconocida, pero que me encantan, que son Las Crónicas de Ransom o la trilogía espacial, se llama de muchas maneras. Y luego tiene una colección, luego tiene otras novelas un poquito más alegóricas, más complejas, la de Mientras no tengamos rostro, luego el famoso también Cartas del Diablo a su sobrino, y luego tiene muchos ensayos, colecciones de conferencias y demás. Tú nos has dicho, y yo creo que tienes toda la razón del mundo, que esta visión sacramental de la realidad también se manifiesta un poco en su literatura, ¿no? Su literatura se puede rascar mucho. En la literatura de ficción. En la literatura de ficción y también en sus ensayos. Es decir, que en Lewis hay más de lo que aparenta haber, ¿no? Entonces,
yo no sé si en tu experiencia esto es un obstáculo para acercarse a la lectura de Lewis, o si es necesario, por ejemplo, comprender la cosmología medieval para entender bien la trilogía del espacio. O sea, yo creo que hay como una doble lectura, es decir, tú puedes leer las obras de Lewis sin tener, por así decirlo, que hacer un estudio profundo de la cosmología medieval, pero yo creo que comprendes la obra en toda su esencia cuando conoces al menos algo de lo que hay de fondo. Es decir, si tú, por ejemplo, te acercas por primera vez a la trilogía cósmica sin tener, o sea, si te la dan sin saber que el autor es Lewis, yo creo que no la puedes disfrutar de la misma forma que si tienes unas nociones básicas de por qué él escribe eso, en qué contexto lo escribe, para responder en concreto a un determinado público que está siendo influenciado por las ideas cientificistas de autores como Wells, ¿no? Yo creo como que esto lo que hace es como enriquecerte esa lectura y que la puedas comprender mejor. Pero vamos, yo creo que tampoco es un obstáculo fundamental. Yo creo que la disfrutas mucho más. O sea, por ejemplo, yo no recomendaría para nada que el primer libro de alguien que se lea cuando no ha leído a Lewis es Mientras no tengamos rostro, porque es un libro que tiene pues muy, muy alegórico, ¿no? Donde al final propone un concepto del amor y que es preciso conocer de antemano para comprender bien esa obra. Pero bueno, es un poco mi visión. A lo mejor hay gente que desde primeras lo... A ver, las Crónicas de Narnia son para niños, se pueden leer. Sí, obviamente, si las lee un adulto, pues a lo mejor va a entender, va a captar más cosillas que hay, ¿no? Yo me acuerdo, a mí, la última batalla es el último libro, ¿no? De las Crónicas de Narnia, sobre el juicio final, que es potentísimo, pero también El sobrino del mago, ¿no? Claro. Que relata la creación. Es espectacular. Yo me acuerdo lo leí de adolescente y luego lo he vuelto a leer más recientemente. Yo me acuerdo que me impresiona cómo describe el momento en el que llegan al mundo vacío de Narnia, cuando todavía no ha nacido, ¿no? Y están pisando una especie de tierra fría, ¿no? Y empiezan a escuchar una canción. Aslan canta creando. Efectivamente, Aslan canta creando, ¿no? Que es una idea que también aparece en Tolkien muchísimo. Sí. Pero que es en el fondo una visión. Pues eso también es medieval. Medieval, efectivamente. Totalmente. Y cómo aparecen los ángeles, las estrellas parece que cantan, ¿no? Que son los ángeles, los coros angélicos que colaboran con Dios en la creación del mundo. Y claro, tú lo lees de niño y tú dices, qué bonito, ¿no? Claro. Tal. Y además Lewis tiene una facilidad para hablar con imágenes muy potentes que parece interpelar directamente a la imaginación de una manera muy directa y muy clara, que hace que la lectura sea para los niños tremendamente satisfactoria. Pero luego, claro, para un adulto que encima tiene ciertas nociones de filosofía medieval, te pones a leer esto y te das cuenta de que hay mucho más de lo que aparenta, ¿no? Y luego yo las Crónicas de Ransom las leí con 16 años, a lo mejor 17, no lo recuerdo, pero vamos, era un adolescente joven. Y las disfruté una barbaridad, pero lo mismo, luego lo vuelves a repasar un poquito más mayor y te das cuenta de que hay mucha más chicha. Total. ¿No? Y luego lees El problema del dolor, que son unos ensayos sesudos, intelectuales, académicos, casi diría yo, sobre la cuestión del dolor, el problema del mal, que era un tema que a Lewis también interesaba mucho, en parte por esta experiencia que él había tenido en su infancia, ¿no? De pérdida de sentido a partir de las experiencias que tenían que ver con el mal y con el sufrimiento. Y claro, tú dices, oye, pues qué ensayos más interesantes para resolver el problema del dolor desde una óptica tomista. Esto hay que decirlo, es claramente tomista. Sí. Pero claro, luego te lees Una pena en observación y claro, ya atas los cabos y te das cuenta de que hay un todo orgánico en la obra de Lewis que hace que la obra sea mucho más profunda, mucho más dimensional, no sé cómo decirlo. Sí, totalmente. Sí. Justo te iba a decir que yo Una pena en observación la leí en dupla, ¿no? Con el problema del mal, ¿no? Y es mucho más luminoso porque además tú te das cuenta que bueno, como pasa en muchos creyentes, pues como decía antes María, ¿no? Por un lado, la experiencia de un sufrimiento grande, ¿no? De una pérdida grande que te hace decirle a Dios, oye, ¿tú dónde estabas, no? ¿Tú qué estabas haciendo aquí, no? ¿Y por qué me dejaste sin mi madre? ¿O por qué me provocaste este dolor tan grande que no he sabido encajar, que no he sabido superar, ¿no? Y en Lewis hay en algunos escritos que tú ves como esa pelea con Dios muchas veces, ¿no? Y incluso decirle cómo tiene que ser o cómo tienes que hacer las cosas, porque esto no hay quien lo entienda, ¿no? Entonces, en el problema del dolor
es un modo de intentar acercarse a comprender lo que le ha pasado. O sea, yo necesito entender, necesito ponerle palabras, ¿no? Y cuando tú lo lees por primera vez te das cuenta de que sí hay una respuesta más o menos construida, teórica, pero que yo no sé si le convence. La sensación es que no. O sea, la sensación cuando lo lees es que no le convence del todo o sea, que sí, pero no me vale con esto, ¿no? Y cuando tú lo lees con una pena en observación, que además el comienzo de una pena en observación es desgarrador. O sea, es desgarrador. O sea, yo recuerdo la primera vez que lo leí se me saltaban las lágrimas, porque es una aproximación tan existencial a la cuestión que de repente dices, claro, lo que te faltaba era saber, ¿no?, cómo sabía esto, ¿no? O sea, como tener que decirle a Dios de verdad, bueno, ¿y tú ahora dónde estás, no? Ahora que estoy sufriendo de verdad, ¿dónde narices estás, no? Y cómo respondes, cómo me respondes ante esto, ¿no? Que además es una vez ya me he encontrado con él, una vez ya no te puedo negar, una vez tengo que decir, estás aquí y existes y eres Dios, ¿no? Como leíamos en el texto de que comenzábamos el capítulo. Ahora, ¿cómo me respondes? O sea, ¿qué respuesta me das, ¿no? Y no me valen las respuestas teóricas de las que hemos hablado antes. ¿Cómo respondes en mi vida, no? Y cómo al final te das cuenta de que las dos cosas se entreveran, o sea, que no... Él no renuncia a lo que había escrito anteriormente, sino que lo carga de profundidad. O sea, de repente como que te habla al corazón y dices, es que no hay lo uno sin lo otro, sino que las dos cosas hay que entenderlas juntas, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento precioso porque te das cuenta de que la vida y la teoría no se pueden entender de manera separada. Totalmente. O sea, que la sabiduría al final tiene que ver con eso, ¿no? Y es muy interesante porque luego dice, bueno, entonces en una pena en observación, ¿cómo acaba, no? Porque es todo el rato como que Luis le van lanzando preguntas a Dios, que en el fondo forma parte del proceso humano de un duelo. Es decir, acabas de perder a tu mujer, ¿qué quieres? O sea, tú no coges tu libro que has escrito X años antes, que por cierto se lo dedica a Tolkien, del problema del dolor, y dices, vale, entonces, esto es esto, ¿no? Es decir, estás viviendo en primera persona que acabas de perder a tu mujer y que lo natural y lo humano es que te rebeles, pero al final en esas preguntas, según vas leyendo una pena en observación, te das cuenta que está con Dios. Es decir, es como un intentar entender, no rebelarse, sino entender ese dolor, ¿no? Y es también muy además, bonito. Termina con un verso dos versos del Paraíso de la Divina Comedia, ¿no? E poi ritornò all'eterna fontana. Es que Dante era su autor preferido. Y es que se nota un montón que súper. Que él descubre en ese proceso de duelo precisamente el significado que ha tenido Joy Helen para su propia vida, que ha sido como su propia Beatriz, ¿no? La encarnación del amor de Dios en su vida. De hecho, es bonito porque Luis murió 3 años después que Joy, ¿no? Muy poquito después. Entonces, da un poco la sensación de que era como su última misión, como su despedida, efectivamente. Y yo no sé si es un juego de palabras lo de Surprised by Joy. ¿Tiene que ver con Joy Gresham o no? O sea, ¿hay un juego de palabras ahí o es anterior la obra? Es anterior. ¿Ah? O sea, no conoce a Joy cuando publica Surprised by Joy, o puede que sí. No, porque Surprised by Joy es de 1955 y a Joy la conoce antes. Sí. Pues seguramente. Pues a lo mejor hay un juego de palabras ahí, ¿no? Sí, de hecho sí. Sí, porque Joy empieza a escribirle como en 1950 o cosas así. Y es verdad que a mí me parece espectacular. Joy, hay que entender el personaje, que también es apasionante, ¿no? Es una mujer de origen católico que se mete en el comunismo, conoce a su marido, se casan por lo civil, ¿no? Que esto para Luis fue muy importante después. Y su marido era, al parecer, un hombre con tendencias alcohólicas y mujeriego. Y a él, y es preciso, a Joy, esta experiencia de sufrimiento la conduce a Dios, ¿no? Es impresionante. Hay un texto, a ver si lo encuentro rápidamente, que dice, cuando ella se convierte, dice: todas mis defensas, las murallas de arrogancia, certidumbre y egoísmo que habían ocultado a Dios, se derrumbaron y entró Dios. Oye, que es la experiencia del dolor la que hace que este encuentro se produzca, ¿no? Y Joy empieza a cartearse, ella vivía en Nueva York, entiendo, empieza a cartearse con Luis. Sí. Porque les presenta, creo, un amigo común. Tiene un amigo. No, la primera persona que entrevista a Luis es amigo de Joy, entonces les pone en contacto. Y luego Joy viaja a Inglaterra. Y claro, ella en ese momento se acaba de
divorciar y viaja con sus 2 hijos. Entonces, en ese momento que una mujer viaje sola con sus 2 hijos, todo el grupo de Lewis dicen, esta señora no está bien, claro, ya luego le dijeron, ¿qué hacen, no? Entonces, tuvieron como un primer encuentro, ¿no? Joy y Louis, donde se conocieron, y sobre todo, la correspondencia que tenían inicialmente era sobre todo lo relativo a la obra de Louis, puramente pues literaria, ¿no? Y bueno, luego al final pues había un momento que a Joy se le acababa el permiso para estar en Inglaterra, tenía que volver a Estados Unidos, entonces lo que hizo Louis es como ofrecerle, decir, oye, yo si quieres nos podemos casarnos de forma civil para conseguir que tengas los papeles. Entonces esto... todavía en clave de amistad, entiendo. En clave de amistad. O sea, que el enamoramiento se va produciendo poco a poco, claro, a partir de una admiración mutua, porque es verdad que Joy al principio está admiradísima por Louis y por lo que escribe, pero en un momento dado también Louis empieza a darse cuenta de quién es la mujer que tiene delante y de que vale muchísimo, ¿no? Eso es. La película esta de Tierras de Penumbra, de Shadowlands, que seguro que muchos han visto también, cuenta precisamente este acercamiento bastante bien, de una forma bastante real. Al principio es un acercamiento puramente pues literario y por hacer casi un favor, pero efectivamente, o sea, se casan en la cama de un hospital cuando Joy está ya muy enferma y efectivamente Louis se da cuenta que la quiere, ¿no? En ese momento de dolor. Sí, además Louis pide primero, si mal no recuerdo, el permiso del obispo, porque como ella estaba divorciada... Luis hace un poco de trampa. Sí, sí. Porque coge a un alumno suyo que ha sido sacerdote, ¿no? Y le pide que le haga el favor de casarles y bueno, ahí hace un poco de trampa. Sí, porque de primeras el obispo les había dicho que no porque Luis argumenta que ella no está casada por la iglesia, sino que solo por lo civil y que por lo tanto el matrimonio no ha tenido lugar. Claro... Entonces el obispo dice, hay que entender el contexto de la iglesia anglicana también, es que es eso. y todo el tema de lo que supone el divorcio a un nivel social, ¿no? Y dice el obispo que como es una figura muy de renombre, muy famosa, que le da un poco de palo que esto se convierta en una especie de ejemplo, de mal ejemplo para la gente, ¿no? Que se case con una divorciada. Claro. Entonces le dice que mejor no. Que tampoco pasa nada porque pues son ya mayores los dos, no van a tener hijos. Entonces dices, mira, yo no me meto en vuestra vida privada, pero mejor no os caséis por el escándalo público que puede suponer. Y efectivamente luego él recurre a un antiguo alumno que era sacerdote y que les termina casando sin permiso del obispo, pero porque también había un tema de que el sacerdote no pertenecía a esa diócesis. Entonces hay una especie de triquiñuela que hace Louis. Cosas de la iglesia anglicana. Sí. Y nada, pero terminan casándose y a Joy le detectan cáncer de huesos. Y esto supuso un varapalo durísimo para Louis, que llegó a estar profundamente enamorada, ¿no? De hecho, él tiene una frase que yo recuerdo que dice algo así como: yo con 60 años, con 50 años tenía la alegría de un chaval de 20. Sí. No como el decir, yo siempre había pensado que mi amor por la verdad y por los libros y por las ideas era suficiente, ¿no? para dar sentido a mi vida, y me había dado cuenta de que hay algo más, ¿no? Y es curioso porque este algo más también es como una especie de resultado de su propio planteamiento. Es decir, cuando se pone delante de él una mujer encarnada, un amor encarnado, su vida adquiere un valor mucho mayor, y él lo ve de esta manera, ¿no? Y es precisamente en el contexto de la muerte de Joy cuando Louis escribe, ¿no? La pena una observación. A mí me gusta muchísimo la película de Shadowlands, sobre todo me parece que Anthony Hopkins hace un papelazo. Lo hace muy bien. Sí. Es una película que merece muchísimo la pena y que hay que ver. Y no sé, aparte de las obras que mencionó de ella, ¿sí alguna otra que llame la atención, que merezca la pena que...? Yo creo que justo cuando has preguntado o estabas hablando de esta parte el planteamiento que subyace en las obras de fondo de Louis, hay una que es muy interesante, no es nada conocida, pero por lo menos yo creo que conviene que se sepa, ¿no? Que es La imagen del mundo, que es donde traza, digamos, lo que es toda esta visión que hemos venido hablando, ¿no? De esta visión simbólica del mundo, donde cita autores pues como Dante, Tomás de Aquino, y está muy bien explicado. No es una obra fácil porque
es una recopilación de charlas que él dirige a un público selecto de Oxford que ya conoce este tema de literatura medieval, pero yo creo que es muy, muy interesante. Y luego pues tiene obras, pues por ejemplo, El Gran Divorcio, es que es tal cual la Divina Comedia, o sea, es como plasmar completamente lo que es la Divina Comedia en una obra de ficción. Y luego pues también me parece que tiene como muchísima actualidad y que puede ayudar también mucho Cartas del Diablo, es decir, es que está escrito con el corazón tal cual, porque dices, jolín, los ejemplos que pone Lewis aquí, es que, o sea, podría ser yo perfectamente, ¿no? Son cuestiones también muy prácticas. Muy vitales. Muy vitales. Luego hablamos de la abolición del hombre. Justo también. antes hablamos de la abolición del hombre, ¿no? Como también un análisis muy actual, ¿no? Que tú dices, han pasado, no sé de cuándo es esta obra, pero han pasado por lo menos 80 años, ¿no? Si no alguno más. Y de repente lees la abolición del hombre y dices, pero esto no ha cambiado mucho, ¿no? Tiene mucho que ver con un análisis de los fundamentos al final que tienen que ver con la destrucción del hombre, ¿no? A través de la educación, ¿no? A través de determinadas propuestas sociales, ¿no? Socioculturales, ¿no? Como de repente van aboliendo nuestra propia humanidad, ¿no? Y la verdad que es un libro, hemos hablado de él ya en algún otro episodio, ¿verdad? Yo creo que en el transhumanismo estuvimos hablando de él. Yo creo que salió en el del transhumanismo y en el de la inteligencia artificial seguro, o sea, me parece además una especie de... Y en esto se parece también mucho a Chesterton, que tenía Lewis una claridad especial para darse cuenta de hacia dónde va el mundo si sigue esta proyección. O sea, si seguimos por este camino, vamos a acabar muy mal. Y vamos a acabar muy mal haciendo estas cosas terribles, ¿no? Él también es verdad que ellos conocen de primera mano todo el movimiento eugenesista que va muy, muy de la mano de esta mirada cientificista y naturalista de la realidad, ¿no? Y ellos ven como, claro, estamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración y de toda esta locura eugenésica nazi, pero toda esta locura eugenésica nazi que vemos con tanto horror y con tanto escándalo y que estamos empezando a volver a reproducir en nuestros días, era algo que también se hablaba, se discutía y en buena parte se hacía en la Inglaterra, en la sociedad inglesa que les toca vivir tanto a Chesterton como a Lewis. Sí, vamos, el padre de la eugenesia moderna es Galton, que es un inglés que se sostiene sobre las ideas también de Darwin, que es otro inglés. O sea que al final hay un punto ahí que culturalmente está muy presente en el pensamiento inglés y sobre todo en la clase alta inglesa, ¿no? O sea que al final hay un punto que luego tiene muchas repercusiones a nivel social, también en Estados Unidos, también, pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Con las investigaciones que se empezaron a hacer, ¿no? O sea, y es un problema. Es justo sí. El paradigma contrario a Lewis, ¿no? O sea, si estos eugenesistas y estas nuevas ideologías emergentes pretenden higienizar el mundo, ¿no? A partir de una mirada racionalista de qué debe ser el ser humano, Lewis propone justo lo contrario, ¿no? Eso es, dice, o sea, básicamente La abolición del hombre, que yo creo que es un libro interesantísimo, propone, empieza hablando de hecho sobre la educación en los colegios, que es como al final a los niños se les va educando a que miren de una determinada forma, de una manera muy sutil, para que cuando se hacen en un momento dado, de repente son como cabezas que no piensan, ¿no? Y eso al final, también Lewis lo que propone en La abolición del hombre y lo que critica es que cuando tú aplicas al hombre los métodos de la ciencia, al final lo que consigues es la abolición del hombre. Es decir, este progreso ilimitado que se está defendiendo, ¿no? Y que ha llegado al culmen pues con los campos de concentración y todo lo que habéis comentado, esto tiene un límite, es decir, es que no podemos seguir progreso, o sea, esto va a haber un momento que va a estallar, entonces habla de esa abolición del hombre. Es muy interesante. Y la idea de que el progreso científico comporta necesariamente el mejoramiento humano, que no es así en ningún caso, y es más, cuando tú utilizas al ser humano, lo reduces a un objeto de un experimento científico, estás cargándote la naturaleza del ser humano. Eso es, él habla mucho de la ley natural, es un libro que habla mucho del que él la llama Tao, la ley natural, que lo explica además de una forma muy clara y muy sencilla y muy visual. Es todo eso, te lo cargas. Sí. Y luego estaba pensando, está Mero Cristianismo también, que es muy bueno. otro libro muy interesante, pero vamos, es que este hombre escribió un montón. Muchísimo. Gracias a Dios, yo creo que la inmensa mayoría de lo que ha escrito está traducido al castellano. Sí, lo más relevante sí. Y Mero Cristianismo también, que lo acabas de mencionar ahora, es muy interesante porque precisamente con lo que hablábamos antes de que estos autores no se quedan anquilosados, ¿no? En qué mal está todo, sino que proponen algo. Mero Cristianismo es un conjunto de charlas
radiofónicas que él imparte durante la Segunda Guerra Mundial precisamente para ayudar a los cristianos a mantener viva la fe en tiempo de guerra. Es decir, está proponiendo, ¿no? El dejar de mirarse a uno mismo y el salir pues a hablar de distintos temas que tocan pues, la vida cristiana habitual, pues desde el temas que tienen que ver con los pecados, a la ley natural, también habla mucho en mero cristianismo, o sobre el matrimonio. Es decir, como que también es muy práctico en ese sentido. Es verdad que luego tuvo mucha actividad en la radio y también en... es como su época apologeta, por excelencia. Sí. Y luego también tuvo su época de debates, ¿no? Le gustaba mucho participar en debates, se prestaba mucho a participar en debates sobre cuestiones de pensamiento, de filosofía, de teología, ¿no? Y es curioso porque, a pesar de no ser un filósofo en estricto sentido, ¿no? De hecho, tuvo algún encuentro, por ejemplo, con Anscombe, en el que no salió muy bien parado. Totalmente. Pero sin embargo, él, desde su patrimonio intelectual sí que se movía con muchísima solvencia para tratar la inmensa mayoría de estos temas, ¿no? Es verdad que él, que lo acabas de mencionar ahora, él quiso estudiar filosofía en Oxford, pero no entró. Entonces siempre ese interés por la filosofía como que le ha acompañado a lo largo de toda su vida. Pero, a ver, es verdad que Lewis fue un lector voraz, que no tiene el grado de filosofía, pero que sí que tiene muchísimas nociones. Igual que esto también se le critica mucho a Lewis, ¿no? Es decir, es que no es teólogo, no tiene una teología sistematizada, pero tiene muchas nociones de teología. Claro. Que al final dices, pues bueno, pues es que no tiene el grado, pero empapa toda su obra. Y esto es algo que impregna toda su obra, el componente filosófico y teológico. Claro. O sea, quiero decir, Tolkien tampoco era teólogo ni era filósofo y nadie puede ignorar que en su mundo, en Silmarillion, en El Señor de los Anillos, en todas sus distintas obras, hay un componente teológico y filosófico también muy profundo que está ahí en la base, ¿no? Pero de nuevo, esto comporta una lectura más profunda de las cosas. Claro. Y yo creo que Lewis tenía una mirada que buscaba claramente las causas últimas, que buscaba esta mirada también escatológica de búsqueda de sentido último para dar sentido y dar valor y dar riqueza al momento presente. Y yo creo que eso es incuestionable. Pero bueno, llegamos ya a los últimos momentos de este episodio y siempre terminamos haciendo recomendaciones de libros, películas... Pues es que hoy hemos recomendado tantas cosas que habrá que hacer un recordatorio solo, casi. Bueno, yo lo que os propongo es, sobre todo para que la gente que nos quiera escuchar tenga por dónde empezar, un libro o una película, ¿no? Entonces decir, bueno, pues esto es lo que a mí más me impactó de Lewis, o esto es lo que a mí me gusta más, o esto es con lo que yo me quedo. Así que empezamos siempre por nuestra invitada. A ver, yo creo que películas, hemos hablado de Tierras de Penumbra, yo creo que es muy buen comienzo pues para conocer un poco lo que es este contexto de la historia de Lewis con sus amigos, con Joy, y también para pues tocar esta cuestión tan existencial del tema del dolor. Yo creo que es muy buen comienzo para entender lo que era su visión acerca de esto. Y luego, pues, por mencionar algún libro, en mi caso concreto, es verdad que fue Cautivado por la alegría, que te da esa visión, es como una especie de autobiografía, ¿no? Que también te ayuda a aterrizar un poco lo que es el pensamiento de Lewis. Y luego, pues, obras de ficción, ensayos teológicos, pues es que es muy difícil, la verdad. Pues se podría recomendar desde Cartas del Diablo, ¿no? Para una lectura un poco más sencilla, si no estás como tan... concentrado en algo, La abolición del hombre, por supuesto, para temas de ley natural y de cuestiones de educación. Y yo qué sé, o sea, muchísimo todo. ¿Y así una biografía sobre Lewis que sea así fácil, accesible? Sí, pues, por ejemplo, Rialp tiene publicada una de Alistair McGrath, sobre C.S. Lewis, está traducida al español. Y luego, para mí, una biografía, pero la pena es que no está traducida al español, es la de su propio secretario personal, Walter Hooper, y Roger Lancelin Green, que fue un alumno de C.S. Lewis. Es una biografía bastante extensa, pero no está traducida. Pero yo creo que la de Rialp está muy bien, puede ser un buen comienzo. Fenomenal. ¿Tú nos recomiendas algo? Yo, de lo que hemos hablado, yo empecé con Una pera en observación, y no puedo no recomendar Una pera en observación, que además se lo regalé a mi mujer cuando éramos novios, porque me parece una obra maravillosa, que te la puedes leer de una sentada además,
y me parece me parece valiosísima, ¿no? Y yo la verdad que si tuviera que empezar por algo, empezaría por ahí, porque yo creo que al final el tema del sufrimiento nos toca a todos muy de cerca y creo que tiene una mirada muy esperanzadora sobre el sufrimiento, ¿no? Y sin evitar la cuestión, ¿no? Sino metiéndote hasta el fondo. Yo recomendaría una pena observación, y depende de la edad que tengas, pero las Crónicas de Narnia, ¿no? A partir de ¿cuánto? 8 años, ¿no? Más o menos. Perfectamente. Claro. Además estamos... si tienes hijos pequeños, el mejor sitio para empezar son las Crónicas de Narnia. Hemos partido como de un público adulto, pero las Crónicas de Narnia es un clásico que a los niños les tienes que leer. Sí. ¿Tú recuerdas, María? Hay un diálogo muy famoso, creo que lo narra Hugo Dyson, que teatraliza o que recuerda una conversación entre Tolkien y Lewis. Sí, hay un libro que creo que hablan Tolkien, Lewis y Billy Graham, ¿puede ser? Que son como las tres visiones, la de un anglicano, la de un católico y la de un presbiteriano, si no recuerdo mal. El autor es Peter Crift y se llama algo así como símbolo o sustancia. Ese está traducido al español, no sé, ahora no recuerdo... quién lo ha traducido, creo que Eduardo Segura puede que haya escrito el prólogo, me suena, estoy hablando un poco de cabeza. Vale, fenomenal. Pero también es muy buena obra, como literatura secundaria. Sí, como resumen, como síntesis de estos temas que hemos estado hablando. Y yo voy a rescatar uno de los últimos de los que hemos hablado, que es el de la abolición del hombre, que yo creo que para C.S. Lewis era de sus libros favoritos, o de los que él más orgulloso se había sentido, ¿no? Porque le da la sensación de que en la abolición del hombre él toca el núcleo del problema de su actualidad, que es en buena parte también la nuestra, y ofrece una buena respuesta, o ofrece al menos unas buenas pistas para encontrar una respuesta, ¿no? En este mundo que se ha vuelto un poco loco de cientificismo, de naturalismo, de materialismo. Pero de manera muy sintética y muy clara, o sea, sí. Es para, o sea, eso es muy característico de Lewis. Él va muy al grano. No hemos hablado de su teoría o de toda su doctrina sobre los milagros, que también es otro temazo. Pero bueno, es que también el tiempo da para lo que da. Así que nada, muchísimas gracias, María. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.